Muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema que nuevamente se plantea. Sabemos que en Guatemala se han dado en varias ocasiones hechos violentos, situaciones que causan indignación y que nos planteamos, es hora que Guatemala reactive la pena de muerte, que ha sido un tema que de hecho, Fernando, hasta el presidente de la República lo ha planteado, ¿no? Que se pueda reactivar. Recordemos que la pena de muerte todavía se encuentra dentro de nuestro orden jurídico en la Constitución, pero no está pues activa, ¿no? Vigente, exactamente. Entonces, es un tema que todavía estamos en que si sí o no. Hay organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que piden la abolición de la pena de muerte, pero es un tema que Guatemala no decide activarlo o eliminarlo. Sí, tema complicadísimo, sí. Y sobre todo un tema que, a ver, quiero sacar del contexto actual las declaraciones del señor presidente, sino que es un tema que sabemos empieza a sonar en año electoral. No hay un solo candidato que empiece con el tema de la pena de muerte y que ahora sí el Estado de Guatemala va a eliminar a todos esos capturados infraganti o bien por denuncia en donde se cometió pues con saña algún asesinato. El problema es que el Pacto de San José, al ser una categoría de un reconocimiento de parte del Estado, un tratado reconocido y firmado por el Estado de Guatemala, en donde los derechos humanos, ¿verdad?, son un tema que prevalece dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Por supuesto, no está por encima de la Constitución, está a la par, se complementan, son uno para el otro y el otro para uno. No hay nunca un espacio donde el tema de derechos humanos a nivel internacional que sean ratificados por el Estado de Guatemala puedan superar a nuestra Constitución. Entendiendo ya eso, ¿verdad?, cuando se habla de un espacio ratificado por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, entra la figura del Pacto de San José, el cual prohíbe terminantemente la aplicación de la pena de muerte en los estados firmantes. ¿Qué significa esto? Guatemala no puede venir y simplemente implementar, ejecutar una pena que está terminantemente en categoría de prohibitiva dentro de este espacio reconocido y ratificado por Guatemala. Activarlo, por supuesto. Esto simple y sencillamente necesita un trabajo de la mano entre el Congreso de la República y el organismo ejecutivo. ¿Se puede hacer? Claro que sí, por supuesto, pero se necesita demasiada inversión en tiempo y recursos porque naturalmente los abogados, asesores de ambos poderes del Estado tendrían que trabajar de sol a sol para encontrarle la salida a uno de los parámetros más importantes. La Corte de Constitucionalidad simple y sencillamente dejó fuera todos los delitos que la Constitución tenía ya bien establecidos que podían ser castigados por con la pena de muerte. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? Tendrían que hacer, como decimos en el buen chapín, micos y pericos para realmente volver a traer a nuestro derecho actual, que se llama derecho positivo, el derecho vigente, a todos estos artículos que fueron pues sacados del ordenamiento jurídico nacional por la Corte de Constitucionalidad. Al final ese es su trabajo y ya lo hicieron, emitieron una resolución que en definitiva, simple y sencillamente esos artículos, esas penas, esos delitos no podían en ningún espacio estar amarrados con la pena de muerte. Entonces es muy complicado, Santi, realmente es muy complicado, pero no dejemos de analizar que yo creo, si hacemos una encuesta, todos los guatemaltecos estamos de acuerdo en que esto es supra necesario por la situación que estamos viviendo en materia delictiva en el país. Así es. Totalmente. Así es, Fernando. Mira, yo creo que sería interesante replantear incluso la consulta a la Corte de Constitucionalidad, porque recordemos que
el grupo de magistrados que estaba en ese momento, cuando se eliminaron todos estos delitos, pues es diferente, ¿no? Tenían otros criterios, otros pensamientos. Sería interesante que esta nueva corte pudiera hacer nuevamente el análisis y determinar entonces si se debe realizar, si deben continuar estos delitos como parte y como lo establece la Constitución, para poder considerar activar nuevamente la pena de muerte. Pero el punto también es que Guatemala no se decide, y yo no sé si el Congreso va a tener el valor de siquiera conocerlo, sinceramente. Buen punto, buen punto. A ver, Guatemala depende, y esto no podemos negarlo, depende mucho de la ayuda internacional. Así es. Y un esquema supra necesario para que se dé la ayuda internacional es que no nos vean esos países de primer mundo que ayudan a Guatemala como un país, el segundo país que aplica la pena de muerte, todavía tratando de eliminar a los seres humanos que no se han podido alinear a una vida en sociedad de respeto a la vida del prójimo. Esto conlleva, como vuelvo a reiterar, demasiado trabajo jurídico, demasiado trabajo de análisis, donde al final, por supuesto, se puede hacer esa nueva apertura en comunicación con la CC y de alguna manera ver si se integra ese espacio del artículo 18 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que establece los mecanismos para la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, hoy por hoy, te recuerdo, en el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, se elimina, por decisión del presidente en ese momento, la capacidad que tenía el mandatario, no Alfonso Portillo, el indulto presidencial, de aplicar el indulto presidencial. Entonces eso creó una laguna jurídica. Exacto. ¿Qué hacemos? Llega en algún momento el condenado, si estuvieran todavía los delitos vigentes, y tenía el derecho de llegar a solicitar el indulto presidencial, pero al haberse derogado, se saca totalmente del derecho positivo, del derecho vigente, simple y sencillamente se queda en una laguna jurídica en donde el derecho no tiene para dónde irse. Y es en ese estadio en donde estamos ahora justamente los guatemaltecos. Pero, ¿qué es lo que queremos los chapines? ¿Qué es lo que queremos los guatemaltecos? Que todos estos tipas que están en la calle quitándole la vida a pequeñas niñas, a pequeños niños, con sañas, cegando la vida de mujeres, realmente, si me preguntas, el Estado tiene el derecho de deshacerse de esa calaña de seres humanos. Mi respuesta es sí, no sé cuál sea la suya, amigo y amiga televidente, creo que la mayoría estamos en sintonía, pero eso nos haría retroceder en muchos aspectos a nivel de la imagen internacional de nuestra Guatemala. Así es. Hemos visto que, si bien el objetivo también del sistema penitenciario en nuestro país es la rehabilitación, hay casos donde se ha visto que no proceden, ¿no? Personas que delinquen, llegan, cumplen condena, van con otro y de verdad tienen una vida delictiva. Y aparte de esto, en muchas ocasiones se ha indicado, ¿no? En Guatemala sí se aplica la pena de muerte, pero para los inocentes. Todos los días estamos registrando muertes, entonces ya es momento de hacer algo. El punto es, ¿quién tomará la decisión, la iniciativa de finalmente decidir sobre la pena de muerte? Porque no estamos quedando ni siquiera bien a nivel internacional. Prometimos algo y no lo hicimos, que es abolir la pena de muerte. Y nos estamos aferrando a un tema que tampoco estamos aplicando. Entonces, o cumplimos con lo que se firmó en el Pacto de San José o nos salimos del pacto. Así es. Pero ¿quién lo va a hacer? Las cosas a medias, por lo menos en el tema de la pena de muerte, así es como está nuestra Guatemala, y es una falta de cumplimiento, como tú bien dices, a nivel de ese esquema internacional, pero que sigue afectando la vida de todos los chapines. Bueno, Fernando, así hemos concluido este tema. ¿Qué tema los que hemos tratado hoy, no? La verdad es que muy polémicos, complejos, pero muy importantes también, de dedicarles un espacio en el análisis. Bueno, así nosotros cerramos la semana. Que tengas un buen fin de semana y el lunes vamos a estar retomando el análisis. Claro que sí, Sandy, muchas gracias. La mejor de las noches. Un abrazo a la distancia para cada uno y cada una de ustedes. Es un placer estar aquí analizando todos estos temas para que usted tenga un mejor acervo cultural y más argumentos a la hora que le consulten algo en la calle.